No, me parece interesante retomar la idea de que las cosas tienen apellidos. A mí todo el mundo, toda la gente que me quiere me dice Quique. Algunos que no me quieren también me dicen Quique. Quiero decir, la gente que me conoce me dice Quique rápidamente. Ahora, hay un montón de Quiques en el mundo. Yo soy un Quique particular. Y la particularidad mía es que me llamo Ferrari de apellido. Esto me parece que funciona con los géneros. Entonces, si uno dice género negro en la Argentina, tiene dos apellidos, el apellido de papá y de mamá. Y se dan dos particularidades ahí, porque hay dos líneas de linaje. Lo primero que tenemos que pensar, si pensamos en género negro, es pensar en la idea del nombre en primera instancia, ¿no? Género. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo qué decimos cuando queremos decir género. Hay una idea más o menos extendida en lo que yo llamo el pannegrismo, ¿no? Una cosa de todo es género negro, cualquier narrativa en la que haya un crimen hay género negro. Entonces, Crimen y Castigo de Dostoyevsky es género negro, Otelo es género negro, la Biblia es género negro. El temprano Walsh, Rodolfo Walsh, tenía esta idea. Él escribe un texto que se llama 2500 años de literatura policial, que es un texto estúpido, igual que muchos textos tempranos de Walsh, en el cual parece que cualquier novela en la que hay un crimen es una novela policial. Y esto no puede ser de esta manera porque los géneros, si nos vamos a poner de acuerdo en qué es un género, lo que tienen es que son históricos. Entonces nacen en un momento por unas condiciones particulares sociopolíticas, pero también artísticas, ¿no? Una vez más, hay un papá y una mamá ahí, hay dos linajes, el linaje de las condiciones de posibilidad sociales y las condiciones de posibilidad literarias. Y entonces tienen un desarrollo, nacen, se desarrollan y mueren. Lo que no hay que hacer es darle el certificado de función muy rápido. No, a mediados del siglo XX hubo una runfla de gente dándole el certificado de función a la novela porque era el género de la burguesía y como el mundo burgués iba a desaparecer la novela. Primero que el mundo burgués no desapareció. Pero no muere el mundo burgués, no muere el capitalismo, pero aunque hubiera muerto, la relación no es directa, no es inmediata, es dinámica, es dialéctica, no funciona de manera mecánica. Lo que el marxismo vulgar tiende a pensar, que las cosas funcionan de manera mecánica. Entonces, lejos de querer certificar la defunción del género rápidamente, lo que tenemos que saber es que sí va a morir en un momento. Y que si tiene una sobrevida, esa sobrevida la tiene porque muta, se transforma en otra cosa. En una cosa que absorbe otras tendencias. Porque una vez más, vamos a pensar el apellido de las cosas y los géneros se llaman géneros populares. Y los géneros populares, por definición, son géneros plebeyos, no son nazis, no son géneros arios, son géneros mixturados, en el cual la ciencia ficción, el cómic, el cine, el western, la novela de espionaje, la picaresca, todas se van, la fantasía, van mixturándose, generando un espectro más amplio. Yo vengo diciendo en los últimos días en distintos lugares, porque me entusiasmé ahora, que la mejor novela policial que yo leí en los últimos 20 años es una novela de ciencia ficción. Se llama La ciudad y la ciudad, de un inglés que se llama China Miéville. No se la pierdan. Es una gran novela, de cualquier manera que uno la lea. Si la lee como novela de ciencia ficción, es una gran novela. Si la lee como una novela policial, es una gran novela. Si lo lee como una novela kafkiana, es una gran novela. Siempre es una gran novela. ¿Cómo se llama? La ciudad y la ciudad. Compañero. No, es de... Ahí va. ¿De quién? China, como el no del país, China. Miéville, como Melville, pero sin la L. Miéville. Para eso trajimos esto, mira, vamos a hacer así. China. Es un gran autor, pero además esa novela es especialmente enorme. Entonces, lleguemos a este acuerdo. El primer acuerdo que tenemos que pensar es, un género es, por definición, histórico. Nace, desarrolla y muere. Pues si no sería pensar que los géneros son distintos que todas las demás cosas. Y lo siguiente que tenemos que pensar es
que es un género dentro de la literatura, y un género es una hipótesis de lectura. Entonces, lo que hace distinto El extranjero de 1280 almas es cómo nosotros nos vamos a sentar a leerlo. Hay una novela, la vamos a leer en la cuerda del existencialismo francés, y hay otro que vamos a leer en la cuerda de la novela pulp norteamericana de la década del 40. Entonces hay una hipótesis de lectura previa, que es lo que viene a romper la serie noir de Gallimard, se lo vamos a hablar más adelante, que es ellos hacen una lectura, una absorción del policial duro norteamericano de la década del 30 en clave existencialista. Pero esto lo veremos luego. Entonces... Perdón, ¿cómo comentaste que se llama la escuela o la tendencia de 1280 almas? El pulp es por los... como pulp. Claro, esto mismo, ese pulp. Las publicaciones en papel de pulpa, Black Mask y demás. En realidad la definición es hard-boiled, es la primera instancia del género negro. A mí me parece, que esto lo vamos a ver también un poquito más adelante, que en la historia del género los canales de circulación fueron en muchos casos más importantes que los autores. Y eso se da de Black Mask a la Semana Negra siempre. El rol que cumple, no me acuerdo, Shaw creo que se llama, el director de Black Mask, es más importante en la historia del género que el rol que cumple Raymond Chandler. Es una hipótesis mía, en realidad esto no, puede ser una barbaridad, pero como el único que habla soy yo, si quiero decir una barbaridad, puedo. Entonces decíamos... Ricardo Piglia, que es un autor que vamos a nombrar muchas veces en el decurso de esta charla, y del que vamos a decir esto rápidamente para que todos los que después lo lean se den cuenta. Todas las ideas interesantes que yo vaya a decir son de él. Cuando hablo boludeces son ideas propias, pero cada vez que estoy diciendo algo que es muy interesante, en realidad se lo robé a Piglia. Piglia hace una colección en 1969 que va a ser el punto de quiebre en la literatura argentina, en la cual el género negro se vuelve respetable. Y mi hipótesis es que él hace la colección para poder hacer el prólogo al primer libro de la colección. El prólogo se llama Prólogo a los cuentos de la serie negra, y es en el que él plantea su hipótesis sobre el género negro, que es la hipótesis que todos los demás vamos a estar repitiendo hasta el día de hoy, por lo menos en la Argentina. ¿Cómo se llama? ¿El prólogo? Se llama Prólogo a los cuentos de la serie negra. Se encuentra en línea fácilmente. Y él cierra diciendo... dice Bertolt Brecht, esto lo agrego yo, no lo dice Piglia en la novela de 50 centavos, que es fundar un banco comparado, que es robar un banco comparado con fundarlo. Y es en esa pregunta, si no me engaño, que está la mejor definición que se pueda dar de los cuentos de la serie negra. Sobre esta hipótesis vamos a trabajar el género negro. El género negro nace, por supuesto, en un momento dado del capitalismo. Es el gran género del capitalismo tardío, igual que la ciencia ficción. Son los géneros que van a venir a ser la crítica más radical del capitalismo tardío. No es casual entonces que nazca en el momento que nace. La revista Black Mask, que es la revista que va a difundir a todos los que hoy conocemos como los grandes autores del género, nace en 1920, pero nace hasta el 26, que gana el carácter que después le vamos a conocer. ¿Qué pasa en 1926? En 1926 estamos 15 minutos antes del crack del 29, estamos en pleno Fordismo industrial, estamos en la prohibición, estamos en la entreguerra. Quiero decir, en los Estados Unidos la muerte es un evento natural. Todas las personas en los Estados Unidos conocen a alguien que acaba de morir o que va a morir dentro de muy poco, porque entre las dos guerras mundiales murió más gente que en todas las guerras púnicas, ¿no? Hay un volumen de muerte que es escandaloso. Estados Unidos pone la menor cantidad de muertos de las dos guerras mundiales, pero así todo, para un país que es el ombligo del mundo, es un montón. Pero centralmente en la entreguerra, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya se intuye antes, se da el corrimiento del eje imperial. El eje imperial sale de Londres para ir a Washington. Entonces, nos encontramos con el corrimiento del eje imperial,
nos encontramos con el Fordismo industrial y criminal, porque la prohibición viene a romper con el crimen barrial para transformarlo en una industria, lo que lleva indefectiblemente a la corrupción político y policial. Hay altísimos niveles de desocupación y se va a dar el crack del 29, en el cual además va a romperse el mercado y la economía más poderosa del mundo. En este caldo de cultivo nace la novela negra. No podía haber nacido antes, por eso Otelo no es novela negra, porque sin estas condiciones no hay novela negra. Y me parece que hay un dato ahí que yo no sé si se le dio la dimensión que tiene que darse, que es la tensión que hay entre centro y periferia en la historia del género. La novela negra nace en el centro de la economía mundial, pero en la periferia de la inteligencia cultural. La inteligencia cultural no se había mudado, el centro cultural del mundo seguía siendo Francia, pero la novela negra nace en Nueva York. El centro del mundo cultural seguían siendo los libros de tapa dura, pero la novela negra crece en publicaciones semanales que se vendían en los kioscos para la clase trabajadora. Novela de camionero, le decían. Un pensador trotskista belga, Ernest Mandel, que escribe un libro que se llama Cadáveres exquisitos, estudio social de la novela negra, que es un libro hermoso para leer, para pelearse con Mandel más que nada, porque es un neandertal, pero tiene una idea hermosa. Dice: el crimen en Estados Unidos alcanza su etapa de madurez desbordándose de los márgenes de la sociedad burguesa al centro mismo de las cosas, ¿no? Y entonces hay una tensión ahí, centro-periferia, que vuelve a darse. Hay un momento en el cual la criminalidad estaba boyando en los márgenes, y entonces desborda esa contención, esa valla de contención que venía teniendo el capitalismo alrededor del crimen, e inunda el eje del foco, ¿no? El núcleo duro de la economía del capital. Estos, digamos, serían las condiciones de posibilidad que permiten la aparición del género y que explican claramente por qué 70 años después es tan fuerte en Latinoamérica, porque todas las condiciones, menos el corrimiento del eje imperial, son centrales en nuestros países. Pero pensar la literatura como el reflejo de condiciones socioeconómicas es la estupidez que hizo el estalinismo, es el realismo socialista. Es rápidamente decir que la novela burguesa va a morir, porque las tradiciones, a mí no me gusta la palabra arte, pero digamos, el oficio de narrar o la tradición narrativa tiene sus propias reglas y sus propias condiciones de posibilidad. La condición de posibilidad central, son dos líneas de condición de posibilidad centrales para la aparición de la novela negra, es la novela de deducción, que es el primer intento de generar una novela del crimen, lo que se llama el policial inglés, ahora vamos a hablar de eso, y el naturalismo de fines del siglo XIX, y la novela de aventuras centralmente. La novela de aventuras es el gran padre, no la novela de deducción, la novela de aventuras es el gran padre de la novela de género negro. Primero, un dato acerca de los géneros. Lo único que no dijimos de los géneros es que es una cosa que sucede a posteriori. Nadie está pensando en fundar un género, a nadie le importa fundar un género. Los géneros es un problema de los libreros, no de los escritores. Entonces, lo que conocemos, o por lo menos en mi país se conoce como el policial inglés, está fundado por Edgar Allan Poe, que es un autor norteamericano, como todos sabemos, Leroux, que es un autor francés, como todos sabemos, y finalmente Arthur Conan Doyle, que lo que hace sí es llevar la forma a su expresión máxima, que es el único inglés de la tríada inicial. Así todo, el policial de deducción se conoce en el mundo hispano como el policial inglés. Entonces, lo primero que pasa en el policial de deducción es que es el primer intento de generar una narrativa del crimen. ¿Qué lo une y qué lo separa del
del género negro, que es lo que nos convoca. Lo unen unas poquitas cosas. Lo une la intencionalidad de hablar alrededor del crimen como eje central, aunque el crimen sea tomado como una excusa para un ejercicio geométrico, en el caso del policial de deducción, y lo une la figura del detective, que va a ser central, por lo menos en la primera instancia, de los dos géneros. Ahora veamos qué los diferencia. Los diferencia casi todo. Lo primero es, el policial de deducción es un policial de la investigación, es una narrativa de la investigación. La literatura de género negro es una narrativa del crimen, no de la investigación. De hecho, incluso en los tempranos autores del género, a veces hay investigación y a veces no hay. Yo hago mucho hincapié en esto porque a mí la narrativa del género que más me interesa no tiene investigación, nunca, desde el principio de los tiempos. No es que es muy lindo decir ahora estamos renovando el género porque no hay más investigación. Yo quiero decir, Horace McCoy, el tercero en la tríada inicial, Chandler, Hammett, McCoy, escribe unas novelas en las que no hay ninguna investigación nunca. Busquen cuál es la investigación de ¿Acaso no matan a los caballos? ¿Cuál es la investigación de Luces de Hollywood? ¿Cuál es la investigación de los cosas que le ponen a los muertos? ¿Cómo se llaman? Los sudarios no tienen bolsillos. No hay ninguna investigación nunca. Sí. Citaste a Chandler, Hammett y Horace McCoy. Horace, como Horacio en inglés, McCoy. Venga. De los tres, el más moderno, el más actual de los tres autores iniciales, aunque Hammett era notoriamente mejor. Después, en donde hay investigación o en el desarrollo de los hechos, en un lado juega el intelecto puro y duro, en el otro funciona la acción. La narrativa del género negro es una narrativa de acciones que desarrollan, que prenden otras acciones. El caso más claro, me parece, para todos nosotros, más cercano en el tiempo, es el caso de la serie de Las Corán de Paco. El detective interviene de manera brutal en los eventos, dejando pedazos de su cuerpo en el medio, y eso genera nuevas acciones que finalmente desembocan en una resolución final. Pero donde Sherlock Holmes o Poirot o el padre Brown están o Nero Wolfe en una habitación cerrada con una chimenea pensando hechos, el detective de género negro está interviniendo en la realidad, porque hay dos decisiones distintas, y una es una narrativa de salir de la realidad. Esto lo vamos a ver, es programático, no es que es una cosa que se me ocurre a mí, es programático de los dos sectores. Una es una narrativa de salir de la realidad y la otra es una narrativa de intervenir en la realidad. La tercera diferencia es el no lugar del policial de deducción, el cuarto cerrado, la campiña inglesa, el barco, el tren del Orient Express, el no lugar, el no espacio, el vacío, con la ciudad. Nadie puede pensar a Archer sin Santa Mónica, creo que se llama la ciudad. Nadie puede pensar a ninguno de los detectives del género sin el lugar que los cuenta. Cosecha Roja sin Poisonville. Y la que es central es la mirada, ¿no? Lo que decíamos, la hipótesis de lectura, que es la hipótesis de escritura también. El policial de deducción es el último vestigio del iluminismo, y el policial negro tiene una mirada nihilista acerca de la sociedad. Ahora, pareciera ser que son como que uno es el papá del otro, ¿no? Esto que veníamos diciendo. Yo no estoy seguro, es obvio que son anteriores, que es anterior el nacimiento del policial de deducción, pero hay que ver en qué momento explotan. 1840 es los asesinatos de la Rue Morgue. Esto es el nacimiento del género. Es un montón antes, es 80 años antes de que nazca el género negro.
Es un montón de tiempo antes para un género popular. 1887, es Estudio en Escarlata. Primer libro de la saga de Sherlock Holmes, que es la saga que va a llevar al punto más alto el policial de deducción. Holmes es el personaje más relevante de la cultura popular de los últimos 200 años. No hay ningún personaje que haya sido replicado tantas veces, desde Sheldon Cooper de The Big Bang Theory hasta el detective de True Detective, que no me acuerdo el nombre, son todas versiones apenas corregidas de Holmes. Apenas. Pero hay un dato que es relevante, que es en 1920, la señora que le va a dar forma definitiva al género policial de deducción publica su primera novela. Agatha Christie publica su primera novela apenas 5 años antes de que Hammett publique su primer cuento en Black Mask. En ese sentido, los dos exponentes más fuertes que tienen el siglo XX, las dos narrativas son contemporáneos y enfrentan dos poéticas. Dice Agatha Christie: tenemos que hacer una literatura para olvidar los horrores de la guerra. Perdón. No se va más allá. No es casual que diga esto, y es coherente con la narrativa que va a llevar adelante. Es un programa político, hacer una narrativa que sirva para olvidar la realidad. Como decíamos, es una narrativa de salir de la realidad, no es una narrativa de intervenir de la realidad. Vamos a ver enseguida las opciones que plantea el género negro primitivo. Dice Paco montones de veces, lo viene diciendo hace un montón de años, el género negro es la novela social de fin del siglo XX, y por lo visto decía hace unos años, a principios del siglo XXI. Yo entiendo que él ya cambió este parecer. Yo creo que está agotada esa lectura, que la única forma es que ampliemos criterios, si no la novela policial, el género negro tal como lo conocemos, estandarizó la forma. Pero entonces, igual que Solá, igual que Dostoyevsky, ¿no?, que los grandes autores de la novela social del siglo XIX, tienen un dato programático que es la crítica radical del sistema, la desconfianza en las instituciones y demás. Dice en el editorial del número de Black Mask que va a publicar el primer capítulo de Cosecha Roja de Hammett: durante los últimos años han existido excesivas muestras de la política ciudadana degenerada en un negocio lucrativo. Esta narración, Cosecha Roja, es el primer episodio completo de una serie en función del poder y la lujuria de la riqueza. Es también, a nuestro entender, el relato idóneo del género de detectives, la nueva ficción detectivesca que Black Mask pretende desarrollar. Esto... Hola. ¿Es el taller? Sí. Ahí va, sí. Vengan, por favor. Esto lo escribe Joseph Shaw, el director de Black Mask, y viene a destruir el mito de que la crítica social que está implícita en el género negro tradicional es inocente. No es inocente, es programática. No es que estaban contando una de tiros y de casualidad les salió una crítica social. Había una decisión que van a llevar a su extremo los franceses del neopolar 30 años después, de hacer crítica social, de retomar el naturalismo y llevarlo allá donde los géneros populares permitían. Y confronta directamente con la posición de Agatha Christie, decir, tenemos que hacer una novelística que nos permita olvidarnos de los horrores de la guerra. Pero el gran antecedente literario, creo yo, de la novela negra es la novela aventura del siglo XIX. Salgari, Swift, Defoe, Dumas, inclusive El estúpido de Verne. De Verne. Yo soy salgariano, los salgarianos no queremos a Verne. Porque era pedagógico y pendejo. ¿Qué cosas tienen en común? Para empezar, retoman una serie de funciones.
¿no? Funciones narrativas. ¿Cuáles funciones? Primero el esquema, ¿no? Una acción hostil inicial, una investigación, en el caso de la novela de aventura del siglo XIX generalmente es un viaje, y la resolución. Un esquema simple que se acerca mucho al esquema del cuento. El esquema del cuento se acerca un montón a la novela negra y a la novela de aventura del siglo XIX. Por eso nos gusta tanto. El esquema es una acción hostil inicial, en el caso de la novela negra generalmente que parece un muerto. En el caso del conde Montecristo es que lo mandan en cana injustamente. En el caso de Sandokan es que los ingleses le roban su reino. Una acción hostil inicial, una investigación o digamos, la aventura. En el caso de la novela de aventura generalmente era un viaje, y alguna clase de resolución. Lo otro es la aparición de los personajes. Sam Spade, el detective de Hammett, o Marlowe, el detective de Chandler, están mucho más cerca de Sandokan o del conde de Montecristo que de Poirot o de Sherlock Holmes. Son, como dijimos hace un rato, héroes de la acción, héroes del arrancar, y además son héroes de la ética. Una ética particular, veremos cuál, a veces una ética más, a veces una ética menos positiva, pero son unos héroes de la ética, que no son ni Poirot, ni Holmes, ni Dupin. Dupin un poco. Y el tercer dato, que es el otro gran personaje, tanto de la novela negra como de la novela de acción del siglo XIX, que no está presente, de hecho está negado en la novela de deducción, es el ámbito geográfico. El mar, la isla, el barco son la ciudad o el pequeño pueblo infernal de la novela negra tradicional, ¿no? Del género negro. En este sentido, yo creo que sumando otros factores externos, digamos, de las otras dos tradiciones, la continuidad dialéctica en el sentido que le daba Lukács, ¿no? En la cual está la discontinuidad, la novedad cualitativa y sobre todo el salto del género negro está dado sobre todo en relación al género de aventuras del siglo XIX. El tercer dato a tomar en cuenta, además de las condiciones de posibilidad sociales y las condiciones de posibilidad literaria, son la generación de una poética colectiva. Para que exista un género, tiene que haber, además de la suma de algunas poéticas individuales, alguna poética colectiva que podamos leer, aunque sea a posteriori. Si dijimos que McCoy no tiene detective ni investigación, que Chandler tiene una dinámica en la que el asesino es siempre una mujer, si Hammett varía sus personajes de una novela a otra, de hecho varía el registro. La maldición de los Dane es Faulkner y La llave de cristal es una novela sí, está bien, una novela tradicional, El hombre delgado, ¿no? Una novela policial tradicional. Si estas diferencias son tan grandes, y después sumemos Woodis, Thompson, Burnett, de cualquiera de los que queremos, Kane, tiene que haber, para que podamos pensar en un género, una serie de cosas que los unifiquen. Esto es lo que yo llamo una poética colectiva. Bueno, la poética colectiva me parece a mí está dada por el crimen como leitmotiv, es lo que sucede, una violencia hecha explícita, que es la gran diferencia, inclusive con las narrativas de aventura del siglo XIX. Yo he leído Batalla de Sandokan intensísima, en la que no se veía un hueso roto, y la crítica social implícita. A veces más, a veces menos, pero más o menos soterrada. Y es por esas razones, además de ser un género del capitalismo tardío, el gran género anticapitalista junto con la ciencia ficción, ¿no? El género que va a denunciar el sistema en todas sus formas. En esta tensión que decíamos hace un rato de la circulación y la tensión entre el centro y la periferia, que ya nombramos, que es el centro comercial del mundo, pero que no es el centro intelectual, la relación entre la tapadura, ¿no? Lo que está validado y lo que no está validado por la academia,
El otro gran componente es el cruce con las otras formas de circulación masiva de la cultura popular del siglo XX. El cómic, casi todos los autores del género negro fueron guionistas de cómic. Uno de ellos, no me acuerdo quién es, creo que Hammett fue dibujante también. La radio, pero sobre todo el cine. El cine tiene un preanuncio con Holmes, ya el Holmes que todos nosotros recordamos, la gorra de cazador, la pipa curva, eso no está en ningún libro. La pipa de Holmes en los libros es recta, la pipa se hace curva para poder llevarlo al teatro y que al actor se le entienda lo que dice mientras fuma, porque una pipa recta la tiene delante de la boca, entonces está en una curva para que el tipo pueda hablar y se entienda lo que dice. Pero la nariz curva, la frase Watson, ¿no? Elemental, mi querido Watson, son todas informaciones que nos van a llegar a través del cine. Y en este primer avance después se hace brutal con el género negro y el cine negro de la década de oro de Hollywood. Howard Hawks, John Hudson, Saul Walsh, tipos que van a armar una estética del género negro que va a ser la estética que después va a estandarizar la forma en la literatura. Cuando nosotros pensamos en un detective del género negro, pensamos en Humphrey Bogart. ¿En quién? En Humphrey Bogart, porque Humphrey Bogart fue todos ellos. Bogart fue Sam Spade, Bogart fue Philip Marlowe, Bogart fue el protagonista de Tener o no tener, la gran novela negra de Hemingway. Bogart fue el protagonista de Las Sierras Altas, que es de Burnett. Es siempre el mismo actor, haciendo siempre el mismo personaje, porque era un gran actor, pero sabía hacer un personaje solo. Y lo vimos siempre igual, entonces la sonrisa torcida, el pucho colgado. De hecho, la rubia fatal es en varias de esas versiones la misma mujer, Lauren Bacall. Entonces hay una cosa ahí en la estandarización de la forma que en realidad ni siquiera está dada por los mismos relatos del género, sino por lo que el cine hace a través del cine. Hay una idea, una cosa hermosa. Faulkner escribe el guión de Adiós muñeca, creo que es Farewell My Darling, y la primera crítica que aparece dice: es muy notoria la mano de Faulkner en los diálogos. Faulkner cambia una cosa en un diálogo porque es inevitable. En la novela original, la hija del coronel, no me acuerdo cuánto, se deja caer en los brazos de Marlowe y le dice: ay, es usted muy alto. Y él le contesta: no es mi responsabilidad. Era muy difícil que ese parlamento existiera si Lauren Bacall, que medía 1,80 m, le tenía que decir eso a Humphrey Bogart, que medía 1,70 m. Entonces le dice: es usted muy bajo. Y él le dice: no es mi responsabilidad. Lo cual hace el diálogo peor, además, porque no tiene sentido. El diálogo no es un elogio, es usted muy bajo, entonces pierde el sentido. Pero es la única modificación. Lo que el crítico dice, lee como una intervención de Faulkner no es tal porque no hay modificaciones en los diálogos. Igual es una locura, ¿no? Howard Hawks, probablemente el mejor director de la época, dirige a Lauren Bacall y a Bogart haciendo una novela de Chandler con guión de Faulkner. Es una cosa que no... me da ganas de llorar de pensarlo. Digamos que hasta acá podemos pensar en la primera tradición, en lo que se llamó en Estados Unidos el hard-boiled, que es el temprano género negro, que es un género que como tal yo creo que está terminado. Pero hard-boiled se escribiría, que quiere decir duro y en ebullición, que es la definición que se le da al género hasta que pasa a Francia. El negro se lo pone la serie noir de Gallimard. Hard boiled. Bien. Entonces vamos a pensar en la otra línea, digamos, el otro linaje que vamos a tener que pensar hoy, que es el linaje de la literatura argentina. La literatura argentina tiene una particularidad positiva para hacer un taller como este,
que es una literatura joven. Es una literatura con menos de 200 años. Primero porque mi país es un país con menos de 200 años, pero además porque es un país con una casi sin tradición precolombina, prehispánica. No, la tradición prehispánica se arrasó en mi país. Primero porque no había una comunidad fuerte, como fueron los incas, los mayas, los aztecas, no había, pero además a los que había los hicieron mierda. Entonces se destruyó como un ejército de ocupación, se destruyó la cultura que había, quedando casi nada. Por lo tanto, los primeros apuntes que hay de literatura argentina son muy nuevos y tienen un fuerte componente europeizante. Hay en la temprana literatura argentina una intención de entrelazarse sobre todo con Francia. Pero además tiene unas condiciones, entiendo yo, que van a, unas condiciones sociales, ustedes perdonan, todos tenemos las obsesiones que podemos, unas condiciones que van a llevar a que el género obviamente tuviera que cuajar más temprano o más tarde en la Argentina. La primera es un país que nace a la economía sin lo que Marx llamaba el componente asiático, sin rezagos feudales. No hubo feudalismo en Argentina y no había formatos asiáticos de producción. La Argentina nace como país con formatos extranjerizantes y demás, pero de formaciones capitalistas. Entonces, obviamente la literatura que se va a crear en el país es una literatura del capitalismo. Del capitalismo, porque no hay una economía anterior casi. Y es una literatura que se conforma en el momento de las guerras civiles que van a darle paso a la nación. Terminan las guerras de independencia y tenemos 40, 50 años de guerra civil, que es donde se va a generar la primera literatura argentina. Entonces, la literatura argentina es una literatura del capitalismo y es una literatura de la violencia política, lo cual nos lleva casi a los empujones al género. Entonces, vamos a pensar en los dos siglos que tiene la literatura argentina, siglo XIX, siglo XX, y vamos a pensar en 3 autores por siglo. Porque nos interesan para este linaje. Probablemente en el siglo XIX difícilmente se pudieran elegir otros, pero en el siglo XX se podrían elegir otros autores, pero son los que nos sirven para pensar cómo llegamos hasta mí, ¿no? Hasta mis colegas. Digo, cómo llegamos hasta acá. En 1840, año que ya vimos, es el año de Rue Morgue. Igual yo estoy casi seguro que los centros de la Rue Morgue son del 44, pero puede ser que esté equivocado. Se escribe El Matadero, que va a ser publicado en 1871 recién. El Matadero va a armar varias de las líneas, es fundante, es el texto fundante de la literatura argentina, y va a armar varias de las líneas que van a llegar hasta nuestros días. Para empezar, es un cuento, lo cual así se va a quedar, pese a los mercados editoriales, pese a que todos vamos yendo a la estandarización de la forma una vez más. Entonces todos escribimos novelas porque toca. La Argentina es un país de cuentistas, y eso está en los orígenes de nuestra narrativa. El primer texto, el texto fundacional, indiscutiblemente es El Matadero y es un cuento. Y va a ser uso de todas las herramientas que van a estar presentes en lo más interesante de nuestra literatura y en lo que va a desembocar en el género en la Argentina, que es la idea en realidad 2 de las 3 cosas nada más, porque una es clara, es un cuento. Entonces, el único de los textos de los que vamos a hablar que no cruza géneros.
pero sí es un texto de la violencia política, que va a ser el tema central de nuestra literatura durante 150 años, y es una narrativa de los usos del lenguaje de las clases populares. Echeverría, el autor, Esteban Echeverría, despreciando a las clases populares que son rosistas en su relato, le presta mucha atención a la voz y les da voz y replica los usos del lenguaje de las clases populares por primera vez en las letras de nuestro país. Lo que venía de España, lo que venía de Francia, no le daba voz a las lenguas populares. Es la primera aparición de la plebe en la literatura. Lo hace tratando de insultarla, y lo que logra Echeverría es que lo que quede de su cuento es la irrupción del pueblo en la literatura nacional. El siguiente texto es apenas 5 años después, pero va a ser publicado al mismo tiempo, en 1845, y es Facundo de Sarmiento. Facundo, el nombre completo del libro es Facundo, Civilización o Barbarie. Sarmiento, que es un personaje muy polémico, es el hombre más lúcido de la derecha, del liberalismo, del capitalismo argentino del siglo XIX, es además una persona horrenda, pero también es el fundador de nuestra literatura y como decíamos, el intelectual más lúcido de todos. No solo de su campo, el intelectual más lúcido de la Argentina en el siglo XIX, lo pelean entre él y Alberdi. Sarmiento llega presidente de la Nación después, en una cosa rarísima. Avellaneda le escribe el discurso inaugural. El mejor escritor argentino del siglo XIX no escribe su propio discurso. En realidad lo escribe y se bochan sus asesores, además le bochan el discurso al mejor escritor argentino del siglo XIX, y entonces asume con el discurso que le escribe alguien más. Facundo, Civilización o Barbarie va a tener ahora sí todos los componentes. Los usos del lenguaje popular, un poco más matizados, están menos, es más la verbórea hispanista y más barroca, más pretenciosa, pero va a ser por supuesto un libro de la violencia política, porque Facundo es uno de los caudillos del federalismo, el partido opuesto al que en el que militaba Sarmiento, pero va a ser además un libro, el primer libro inclasificable. Pasaron los años y no sabemos qué es. El fundador del pastiche en la Argentina, del cruce de géneros, va a ser Sarmiento. Nadie sabe hoy si es un manifiesto o si es una vindictiva, si es un libro de ficción o si es una biografía, si es una novela o es un qué. ¿Qué es el Facundo? Un artefacto narrativo. Nadie sabe qué es. Ahora es de un nivel de eficacia brutal. Borges dice: cualquier hombre de letras, cualquier catedrático agarra a Sarmiento y puede corregirle la plana. No hay una línea suya que no tenga errores. Sin embargo, es de un nivel de eficacia enorme y es inexplicable. No se sabe por qué. No se puede desarmar el aparato para encontrar dónde radica la eficacia de la narrativa de Sarmiento. Es interesante llevarse esto porque unos años después Juan Carlos Sonetti, el otro gran esteta de la literatura en español del siglo XX en el Río de la Plata, va a decir lo mismo de Roberto Arlt. Entonces ahí es donde se da el segundo paso, ¿no? El paso en el que además de darle paso a las voces populares, se da lo que va a ser después definitorio en la literatura argentina, que es el cruce de géneros. Nunca se sabe bien qué es ese libro. Y el tercer libro, 1872, es más atrás, 72, es ahí, el Martín Fierro.
Martín Fierro lo escribe José Hernández y viene a sintetizar ¿Cómo se llama? Las aventuras de Martín Fierro, se llama el libro completo, pero por Martín Fierro solo lo vas a tener. Y viene a sintetizar estas dos líneas de las que veníamos hablando. Martín Fierro es la historia de un gaucho, el gaucho Martín Fierro. Es por supuesto un libro de la violencia política. Es un libro de la violencia, más en general. Es un libro de la actualización del intento de ingresar a la Argentina al mundo capitalista. El gaucho tiene que dejar de ser gaucho para ser peón de estancia. El hombre por la libre en la llanura no le sirve a nadie. Pero además es el punto máximo de la hibridación en el siglo XIX. Está escrito en verso, el Martín Fierro, en verso con rima. Yo no sé nada de poesía, así que no sé cómo se llaman, pero es de 4. Generalmente rima la primera con la tercera y la segunda con la cuarta, aunque a veces rima la primera con la cuarta y las dos del medio. Pero en cualquier caso siempre rima. Entonces es poesía rimada, pero también es una novela. La pregunta no es tanto qué es el Martín Fierro, sino qué no es. Es un poema, y es raro pensarlo como un poema, quiero decirles, amigos. Hay que bancarse un poema de 200 páginas narrativo en 1875. Ahora, es muy difícil que algo que esté escrito en poesía rimada no sea un poema. Y la gran ventaja que tiene la novela como género es que cualquier cosa que no entre en ninguna categoría, en ninguna otra categoría, es una novela. ¿Qué es una novela? Una novela no es ninguna cosa. Una novela es una hipótesis de lectura nada más. Si no entra en ninguna categoría, puede ser una novela. Entonces, en la hipótesis mía, el Martín Fierro es una novela. Yo tengo amigos allá, yo pienso sobre todo en mi amigo Mario Castells, con el que discutimos fuertemente porque él está en contra de esta definición mía, rabiosamente en contra. Pero Mario no está acá para desdecirme, así que vamos a decir que es una novela en verso. Y es la novela, el libro que lleva de los 3 más lejos el aula del lenguaje popular, porque está escrita en verso, porque Martín Fierro es un gaucho que está en una pulpería, no sé cómo se llaman acá, pero tiene un nombre parecido, de un bar donde se despachan bebidas y demás a los gauchos, tocando la guitarra y cantando, improvisando, ¿no? Martín Fierro rapeaba sus propias desventuras. Y entonces está él habla en primera persona de un gaucho. Entonces no hay ninguna voz que no sea la voz del pueblo profundo. Eso es lo que Hernández viene a traer. La hibridación de los géneros llevada al extremo y las voces del habla popular bien en primera línea, ¿no? Bien adelante de todo. Y vamos a ir al siglo XX rápidamente, lo cual no tendríamos que hacerlo tan rápidamente porque nos vamos a quedar cortos de tiempo. Los 3 autores del siglo XX que vamos a ver son los que entiendo yo, además que son los que me quedan más cómodos para esto que quiero contar, son los tipos que van a definir la literatura argentina del siglo XX. El personaje central de la literatura argentina del siglo XX, si se me permite un exceso, el personaje central de la literatura en español en el siglo XX, y uno de los 3 autores de la literatura, punto, en el siglo XX, es Borges. Borges rompe todo lo que toca. Después de él no hay nada. El tipo va dejando... Es como Atila, donde él pisa no vuelve a crecer el pasto. Ha hecho... No entiendo lo que hizo Proust con el francés, sobre todo Joyce con el inglés, Céline de nuevo con el francés. Tipos que han venido a romperle la espalda al lenguaje. Pero que además ha cumplido varios roles. Uno de los centrales es el de discutir dentro de la ficción teorías literarias, que es una escuela que después van a retomar Ricardo Pilea en la Argentina, Bolaños en Chile, ¿no? Discutir la literatura desde dentro de la literatura. No hace falta ir al ensayo para discutir literatura, es lo que a mí me interesa hacer, ¿no? Tratar de discutir literatura dentro de los textos. Lo hago peor que todos estos que nombré.
¿Qué nos interesa de Borges en este caso? Subrayemos muy fuerte en este caso, porque si vamos a tratar de pensar literatura, nos interesa escribir, si nos interesa leer, Borges nos interesa un montón, pero si nos interesa escribir, lo que nos interesa de Borges es todo. Hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que leerlo de nuevo, no hay que ser imbécil, hay que escribir en contra de él, a favor de él, a sus márgenes, usando sus herramientas, negando sus herramientas, de la manera que queramos, pero no sin Borges. Eso no se puede hacer, porque es tonto. ¿Cuáles son los acercamientos que tiene Borges al género? Entonces, Borges odiaba el género negro, el hardboiled, ¿no? Lo que veníamos hablando, a Chandler, a Hamlet los odiaba, porque era un hombre del orden, era un iluminista conservador. Entonces él decía, la literatura policial, el placer que me proporciona es que viene a darle sentido a un mundo que no lo tiene, viene a poner orden donde hay desorden, es un mecanismo de relojería en el caos. Por supuesto, el género negro que viene a dar cuenta del caos, que es un martillo para romper el mecanismo de relojería de Borges, él lo desprecia. Que lo desprecia no quiere decir que no lo ve, quiere decir que a él no le gusta nada más. Entonces él tiene 2 o 3 aproximaciones al género policial. La central es 6 problemas para Isidro Parodi, que él escribe con Bioy Casares, y es un tipo que está preso y desde la cárcel, con lo que le van contando y lo que leen los diarios, ayuda a la policía a resolver casos criminales. Es paródico, es una línea muy habitual en la literatura argentina, sobre todo en la literatura que se hace en Buenos Aires, porque la parodia, la canchereada, la risa de costado es algo muy habitual en los porteños, parte de nuestro bagaje cultural. Es una basura, pero es así. ¿Podrías repetir el título? 6 problemas para Isidro Parodi. Que es del 42. Anotemos el año porque nos va a importar un montón dentro de poco. 1942. Borges escribe con Bioy Casares el volumen de cuentos, porque Borges nunca escribió una novela, es un cuentista. 6 problemas para Isidro Parodi. En 1848, unos pocos años después, escribe Emma Sanz. Emma Sanz es lo más cerca que Borges va a estar del género negro. Un relato de una venganza, de una mujer que venga a su padre, tendiéndole una cama a quien jodió a su padre. No sé cómo se dice tender una cama. Le tiene una trampa a la persona que jodió al padre. Sí, pero ¿cómo se llama? Emma Sanz, con Z al principio y al final. Y en un Borges muy primitivo, en 1927 escribe un cuento que se llama El hombre de la esquina rosada, que es una versión acriollada, quiero decir, hay guapo, malevo, con cuchillo, guitarreadas, además, pero es una versión acriollada de la mejor novela de Agatha Christie, el asesinato de Rogelio Ackroyd. Y esto es curioso, la novela el cuento de Borges es de 1927 y Ackroyd es 1926. Yo no estoy seguro que Borges lo haya leído. Me parece que había un tono de época en el cual estaban empezando a buscarle una vuelta de tuerca a las historias de deducción que tenía que ver con narrar desde el asesino. Pero el gran aporte que le va a hacer Borges al género policial, en una hipótesis que tenemos con mi amigo Juan Mateo, con el que solemos hacer esto que yo hago juntos, es en 1942 también, mismo año de los problemas de Isidro Parodi. Él escribe solo, sin Bioy Casares, y por lo tanto mejor, un cuento que se llama La muerte y la brújula. La hipótesis que nosotros tenemos, que creo que nos la robamos de Piglia, no estoy seguro, es que La muerte y la brújula viene a clausurar el género de policial de deducción, que el último texto del policial con deducción con vida que va a haber es La muerte y la brújula. ¿Por qué? Porque podría ser porque somos argentinos y entonces queremos que Borges venga a cerrar algo. Esa sería una hipótesis.
pero no es el caso. O quizás sí en la primera parte de la pregunta. Dice Chandler, no se ha escrito el gran clásico del género policial, por eso los escritores seguimos asaltando la ciudadela, seguimos intentando escribir la novela que agote la forma. Este es lo primero que yo creo de La muerte y la brújula. Yo creo que La muerte y la brújula viene a agotar la fórmula del género policial de deducción. ¿De quién es? De Borges. La otra parte es Borges, que era un lector muy, muy inteligente, ve y nos deja saber que el policial de deducción está muriendo, y entonces deja pistas de que habría otra forma de llevar adelante esa investigación, pero que no es la investigación que lleva adelante Lönnrot, que es su detective, es su Holmes, sino la que llevaría adelante el comisario Treviranus, que es un policía de armas tomar. Lo que Borges dice en esas poquitas líneas en las que dice, bueno, no, hay una línea de investigación distinta, hay un género que termina, y además hay un género naciente. Yo escribí ahora para la colección, la antología Latin Noir, la forma en la que a mí me gusta intervenir en estas ideas es, yo pienso esto, entonces escribí una versión de este cuento que se llama, en mi caso, La muerte sin brújula, que es el mismo cuento, pero contado desde el comisario, en vez de contado desde el detective, digamos, en vez de contado desde Holmes, contado desde el género negro. Pero hay un tercer caso, la tercera razón, que es la más importante por la que creemos que Borges mata al policial de deducción en ese cuento, que es, él mata una función. En el final de La muerte y la brújula, lamento spoilearles el cuento, pero de 1942, amigos, lo hubieran leído, mata al detective. El detective muere. Y entonces no es que muere Lönnrot, muere la figura del detective de deducción. La inteligencia pura no sirve más para enfrentar el crimen, viene a decir Borges, o a nosotros nos gusta pensar que él viene a decir eso. Entonces, por esas tres razones, sobre todo por la última, es porque pensamos que, bueno, Borges liquida el policial de deducción porque mata al detective. La muerte de Lönnrot es la muerte de Holmes. Lo que el tipo nos viene a decir es, así no se puede más. Un tipo muy inteligente que piensa una serie de cálculos aritméticos en su casa no alcanza para enfrentar al crimen. Entonces está anunciado soterradamente la aparición de lo negro en este cuento. El otro autor del siglo XX, el segundo que vamos a pensar, es Roberto Arlt, que es el señor que tengo en la camiseta. Que es todo lo que Borges no es, Roberto Arlt. Es un hombre de las calles, es un hombre hecho en la crónica policial, lo que acá se llama la nota roja, pero además es un precursor del existencialismo, ¿no? Es un autor de la angustia existencial. Decía Chandler en una de las citas más conocidas fuera de la ficción de él, que Hammett había sacado la muerte del jarrón veneciano para tirarla a la calle a donde correspondía. Bueno, la sensación que yo tengo es que Roberto Arlt agarró el jarrón veneciano y lo llevó a los bajos fondos de Buenos Aires y se lo vendió a un contrabandista, y con eso es que compró una máquina de escribir usada, y en una pensión llena de prostitutas y maleantes fue escribiendo al pulso de las noches. Eso es lo que él hace. Es una narrativa del crimen desde adentro. Quiero decir, Hammett sabía de lo que escribía porque había sido detective de la Pinkerton. Arlt sabía de lo que escribía porque había sido amigo de los maleantes de los bajos fondos de Buenos Aires. Es una aproximación al crimen distinta. Es una aproximación al crimen desde la misma mesa tomando licores baratos. Pero además es un lector, al revés de Borges, que era un lector cosmopolita, un tipo que manejaba 3 o 4 idiomas,
Art es un escritor, el lector de traducciones. Entonces su obra, que además es primera generación en la Argentina de un prusiano, entonces tiene un español afectado por la porteñidad, pero además afectado porque no lo habla bien. Y es un lector de traducciones de los rusos. Entonces Art escribe en una lengua traducida. Es un español muy, muy afectado del suyo, es un porteño muy afectado. Hay un quiebre en el lenguaje coloquial de Buenos Aires en Art que lo hace único. Y además, como buen autor de La Nota Roja, pero además como buen autor de lo que después va a ser El Policial, no es un autor leído dentro del Policial, Roberto Art, es una hipótesis mía nada más. La ciudad de Buenos Aires, o cualquier ciudad en la que el tipo habite, en este caso la ciudad de Buenos Aires, es un protagonista, es un personaje. El binomio de novelas que él lanza en 1929, una vez más recordemos el año, tengo un lío bárbaro con la línea temporal, pero digamos que está por acá, 29. Él saca la novela que se llama Los Siete Locos, que va a tener la continuación, no sé después, con una novela que se llama Los Lanzallamas. Bueno, Los Siete Locos se tendría que haber llamado Los Ocho Locos, porque la ciudad de Buenos Aires es un personaje en esa novela, como en casi ninguna otra novela que yo haya leído. En 1926 saca una novela primera, una novela de iniciación, pero es una novela de iniciación en el crimen que se llama El Juguete Rabioso. Acá había una banda en los 80 que se llamaba así. Entonces usa los mecanismos de la crónica, lo que él aprende en la crónica de Nota Roja, para narrar una historia de ficción intervenida por los ruidos de lo real, digo yo. En Los Siete Locos hay todo el tiempo unas notas al pie que son de un periodista que teóricamente en algún momento entrevistó al protagonista. Entonces hay como una interferencia de radio de lo real en la ficción, que va a ser la contrapartida de lo que después va a ser el tercer autor del que hablemos, que es Rodolfo Walsh, que es usar los mecanismos de la ficción para narrar hechos reales. Art narra hechos ficticios como si fueran ciertos, y Walsh narra hechos reales con las herramientas que le da la ficción. Esta seriada de novelas, Los Siete Locos y Los Lanzallamas, digo que es importante recordar el año porque 1929 es el año de Cosecha Roja. El año en el que Hammett estaba escribiendo la primera novela de género negro, la novela que va a fundar el género tal y como lo conocemos en Estados Unidos, con el programa que les leí que tenía Joe en la revista Black Mask, es el mismo año en el que Art está publicando Los Siete Locos en la Argentina. Yo estoy seguro que debe haber algún mexicano pensando esto que yo pensé con respecto a Roberto Art, y va a encontrar alrededor de 1930 un autor mexicano contando una de las primeras novelas del crimen. Estoy seguro que en Cataluña o en Madrid alguien hay que se pone a buscar, va a encontrar alrededor de esos años alguien contando esto. Estoy seguro que en Río de Janeiro o en San Pablo debe haber. Quiero decir, no es que Art era un superdotado que vino a contar una cosa, mira qué grande, al mismo tiempo que Hammett hacía esto, él estaba haciendo algo muy parecido. Me parece que hay una cosa ahí de sonido de época. El problema es que los gringos tienen la hegemonía cultural del mundo y los demás no la tenemos. Entonces la noticia que yo les vengo a traer, que es una noticia un poco vieja, porque 1929, es guarda la tosca, porque de Joe Cage nosotros tenemos uno. Y casi seguro que si buscamos hay uno en cada lado, o en muchos lados por lo menos. Porque estas correntadas no se dan solas, no crecen nada más que en las praderas de los americanos, crecen por todos lados. El tercer autor que vamos a pensar es Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, como decíamos, lo que viene es a dar vuelta
a retomar una tradición que decíamos que veníamos teniendo, que es la tradición argentina de los cruces de géneros, ¿no? de la literatura medio indefinida, no se sabe bien dónde empieza la narrativa, de dónde empieza la ficción, a dónde llega la no ficción, qué es un cuento, qué es una novela, incluso qué es un poema. Pero lo voy a usar al revés. En el año 57, él escribe el primero de sus libros de no ficción, que va a ser lo más importante que haga dentro de la literatura, quiero decir. Ha hecho cosas más importantes fuera de la literatura. Con Operación Masacre. Es otra vez más esta cosa de a ver quién llegó primero, inaugura la no ficción al mismo tiempo que Capote está haciendo a Sangre Fría. A mí esta unificación no me deja tranquilo. Me da la sensación de que para lo único que nos sirve para decir esto una vez más, había un argentino haciéndolo, y me parece que son dos géneros distintos. Y que además el de Walsh, la novela o el autor. La novela se llama, no es una novela, ahora vamos a hablar de ello, se llama Operación Masacre. Y es con lo que él... ¿Sangre Fría en qué años está escribiendo? 57. Sí, más o menos el mismo tiempo, más o menos. Quizá un año o dos antes, es 59 a Sangre Fría, ¿no? Pero es por ahí. Me parece que no le hace justicia a Walsh. A Sangre Fría es el libro de un liberal, un tipo que está esperando que fusilen que maten a los pibes para poder publicar el libro, que le preocupan, pese a que hizo una investigación personal y que tuvo una relación con ellos, está esperando que maten a los tipos para poder publicar el libro, porque lo que le preocupa es su prestigio personal. La no ficción latinoamericana es una no ficción de la intervención política. Es una no ficción que hubiera tendido, en el caso de Sangre Fría, a ver si los podía salvar o si había que condenar, lo que fuera a pasar, estaba enmarcada en intervenir en la realidad. La no ficción de Walsh, que es la historia de la no ficción latinoamericana, es la no ficción de intervenir en la realidad. La no ficción de Capote es la no ficción de la crónica, de relatar la realidad y cómo la realidad te toca tu culito blanco. En ese sentido me parece que no se le hace justicia a Walsh cuando se lo quiere poner en el mismo tren del nuevo periodismo y la no ficción norteamericana, aunque tengan unas herramientas técnicas que usan en común, ¿no? Pero decíamos, Operación Masacre no solo no sabemos si es una novela o un libro de crónica o qué, sino que, una vez más, en la hipótesis que manejamos con Juan, es un no libro. No es que no es una novela, no es un libro. Operación Masacre no se sabe qué es. Es un artefacto que no se sabe qué es. La primera edición de Operación Masacre es del 57, la última es de 1973. Recordemos el año porque es importante. 1973, no, la primera edición de Operación Masacre acá, y la última en el 73. Creo que son 4. En cada una, Walsh corrige. Pero además, en algunas corrige y dialoga con lo que pasó antes. Dice, por lo que yo digo en este libro, tuve esta respuesta, por lo tanto, ahora digo tal cosa. Un libro que discute con la realidad. Que discute con la realidad, decimos, hay unas líneas temporales, hay unas cosas que él dice, porque además quedaron en la mitad del libro, pero que son del final. Entonces no funciona como un libro, funciona como otra cosa, que no sabemos bien qué nombre tiene. Pero es un claro producto de cuando se creía que la novela era un género muerto y que había que ir a otro género distinto, entonces estaban inventando un género. Decía, la primera edición de Operación Masacre es un proceso que no ha sido clausurado. Operación Masacre, ahora les cuento brevemente de qué trata, pero lo importante es que él estaba hablando de la causa judicial, un proceso que no ha sido clausurado, y para mí es la mejor definición del libro Operación Masacre. Es un proceso narrativo que no ha sido clausurado y no fue clausurado nunca. Lo clausura la muerte de Walsh en el 77. Si no hubiera muerto en el 77, Operación Masacre hubiera tenido alguna versión nueva en el año 79, 80, con una serie de agregados y discusiones y digresiones y hasta transformarse en vaya a saber qué cosa. Es el primero de los libros que escribe en este sentido, es el más conocido, pero entiendo yo que no es el mejor. Pero antes de ir a eso, vamos a pensar de qué trata Operación Masacre.
Operación Masacre es la historia del fusilado que vive. En septiembre del 55 hay un golpe de Estado que derroca a Perón, que da el ejército y lo más rancio de la burguesía argentina, y hay un intento de levantamiento pro instituciones democráticas y pro peronista un año después, en el junio del 56. Se declara la ley marcial a las 12 de la noche y los pasan por las armas y pierden el levantamiento y gana el status quo, digamos, lo que se llamó la revolución fusiladora, la revolución libertadora, que se pasó a llamar a partir de ahí la revolución fusiladora. Y Walsh descubre que hay una gente a la que fusilan unos minutos antes de que se declare la ley marcial. Es un Walsh creyente en las instituciones todavía. Entonces cree que puede denunciar esto y que va a pasar algo porque es ilegal lo que hicieron. Pero la historia es la historia del fusilado que habla, que es lo que primero que le escucha. Che, encontré el fusilado que habla. De los 8 creo que eran que fusilan, hay 3 que no mueren. De los cagan a tiro pero no mueren. Y entonces él con eso empieza a armar una investigación, ¿no? Él escribe en su diario: ese día encontré al hombre que mordió al perro, ¿no? Está en su cabeza todavía la idea liberal, una idea en el sentido de la de Capote, de ganar el Pulitzer y demás. Y es en esa investigación que él se transforma, para empezar, en otra persona política, pero además en otro escritor. Y el último de los libros que él publica de no ficción se llama El caso Satanowski, y es del 73, del mismo año en el que hace la última revisión de Operación Masacre. El libro del que vamos a hablar es ¿Quién mató a Rosendo?, que es del año 69, que también vamos a verlo, es un año fundamental en el género negro argentino. En el año 69 él publica el que va a ser, a mi entender, el mejor de los 3, y en el que lleva más lejos el programa de usar las herramientas de ficción para contar una historia de no ficción. Y Rosendo es un caso menor un caso policial menor. Están en una pequeña pizzería en Avellaneda, que es el conurbano bonaerense, una barriada obrera, fabril, de la provincia de Buenos Aires. Unos delegados de base de opositores a los jefes del sindicato, que son unos burócratas, un sindicato blanco. Y estos delegados de base y los burocratones están a unas mesas de distancia y hay ciertas corajeadas y empiezan a los tiros, y los tiros salen todos de la mesa de los burócratas, pero los otros no estaban armados, y matan a Rosendo García, que era uno de los miembros de su propia mesa. Y toda la investigación de Walsh está basada en los tiros le entran por la espalda, lo mató su propia gente. De hecho, se supone que quien lo mató es Augusto Bandor, que era el jefe de la Central Sindical Argentina, el jefe del acuerdismo con la dictadura militar de aquel momento en la Argentina. Es el gran traidor del movimiento obrero en la década del 60. Esa es la historia que cuenta Quién mató a Rosendo. Pero es donde llega más lejos las herramientas del género policial, del naciente género negro. Y lo avisa desde el prólogo. En el prólogo de Quién mató a Rosendo dice, cuenta esto que yo acabo de contar, es un caso menor, habla de un matón del juego y la burocracia sindical, y dice: quien quiera leer este libro como una simple novela policial, bueno, ya él da cuenta de esto. Este libro puede ser leído, de hecho hoy, que pasaron 69, dije que es el libro, casi 50 años, casi que la única forma en la que puede ser leído es como una novela policial, porque ninguno de los personajes está vivo, la disputa en el seno de la CGT no existe más. De la forma en la que se puede leer hoy es como una novela ficción. Y ese es el gran descubrimiento, la gran noticia, ¿no?, que nos viene a traer Walsh, este reeditar de la vieja tradición argentina de mezclar los géneros. Y lo que hace es dar vuelta el mecanismo de Roberto Arlt. Entonces, tenemos una breve idea del linaje del género negro en general y una idea del primer linaje de la literatura argentina. Tendríamos que empezar a pensar cuál es el linaje de la literatura policial en la Argentina.
Para eso vamos a borrar acá porque tenemos un lío bárbaro. Y vamos a simplificar la línea temporal. Dijimos, 1840. 1840 dijimos, los crímenes de la calle Morgue que fundan el policial clásico y el matadero, que funda la literatura nacional. Dijimos, 1887, podía estar más cerca porque no va a haber nada en el medio. En 1887 estudia en Escarlata. Primer libro de la saga de Sherlock Holmes, la saga que va a definir el policial. Dijimos el 73, dijimos que es importante, no sé si va a ser importante hoy, que es el año de la revisión de Walsh de Operación Masacre y del último de sus textos de no ficción. De hecho, del último texto no periodístico, digamos, que va a escribir, que va a firmar. Y hablamos del 42, que es el año de La muerte y la brújula, que es donde yo declaro la defunción del género policial, por lo menos en este taller. Bien, como decía, Walsh no es un tipo tan lúcido cuando te andaba buscando a alguien, Lilo. Te andaba buscando un señor de corbata, por ahí. No es un tipo tan lúcido en sus principios como crítico, por lo menos, tampoco sus principios políticos, un hombre de la derecha nacionalista rancia en la Argentina, pero él escribe, al mismo tiempo que escribe un texto que se llama 2500 años de literatura policial, que es lo que hablábamos al principio del pannegrismo, ¿no? Esta idea de que él dice, el primer libro de literatura policial está en la Biblia, ¿no? Por eso Daniel Hernández se llama, es por el libro de Daniel de la Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces su personaje de los cuentos de ficción de policiales tempranos se llama Daniel como en homenaje a eso. Una idea insostenible, por lo que hablamos antes. Pero en la Argentina piensa lo contrario. Dice Walsh en el prólogo a una antología de cuentos policiales que hace, no me acuerdo en qué año, dice: la literatura policial en la Argentina y por lo tanto en Latinoamérica empieza en 1942 con los casos de Isidro Parodi. Quiero decir, el año en el que yo doy defunción al género en la Argentina, él cree que están haciendo. Un tipo que era muy amigo de Walsh y fue durante años el especialista en el género policial latinoamericano y sobre todo en el género policial argentino, se llama Donald Yates, un gringo. Fija apenas atrás, dice, la literatura policial en la Argentina nace en 1940 con La guadaña en el hombro, un texto de Abel Mateo. Les digo el nombre porque me lo anoté, porque lo sé, pero no tiene ninguna importancia, no es un texto que valga la pena que busquen. Bueno, hay unos problemas que son de orden de decisiones. A mí me parece una cosa y a ellos les parece otra, es más subjetivable, pero hay un problema de orden objetivo, que es la existencia real de una literatura policial anterior a estas fechas. El primer texto que tiene la literatura argentina policial se llama Las huellas del crimen. El título habla a las claras de que no es una novela en la que sucede un crimen, sino que es una novela policial. Y un tipo se llama Luis Varela, que lo escribe con seudónimo, Raúl Wallace, inconseguible en la Argentina. Ahora hubo una reedición, yo tengo el libro en casa, es muy difícil de conseguir allá, va a ser muy raro que lo consigan. Una vez más, tiene el valor más que nada del momento histórico, no es un gran texto, pero es de 1887. El año en que Arthur Conan Doyle estaba escribiendo Estudio en Escarlata, en la Argentina se publicaba el primer libro policial. Quiero decir, la influencia es directa de Leroux y de Poe, ¿no? Es previa, no, Leroux es posterior, es previa a Arthur Conan Doyle.
Inmediatamente después, en 1896, Eduardo Holmer, un autor muy importante del siglo XIX, escribe un libro que se llama La bolsa de huesos. Es un gran libro, es difícil de conseguir. Pero después Groussac, Horacio Quiroga, que es un autor uruguayo, pero que escribió el grueso de su obra en la Argentina, escriben cuentos policiales, todos en la clave de Poe, ¿no? Juegan en la clave de Morgue, no me acuerdo el nombre de los otros, Corazón delator y demás. Pero además, digamos, sin llegar a 1940, entre 1915 y 1922 se publica El crimen de la mosca azul de Enrique Lavalle, El misterio del dominó de Aristides Ravelo, El crimen de Liniers de Elso Aloisini, Los casos de Nelson Coleman de Juan José Bernat. Como podemos ver, es una seriada de títulos que dan cuenta de la existencia de una literatura policial que, insisto, no vale nada. Ninguno de estos autores que yo acabo de nombrar, nadie los conoce en la Argentina hoy y nadie los lee. Pero esto no quiere decir que no existieran. No quiere decir que vos le podés dar la fecha de nacimiento cuando a vos se te da la gana. El género existía objetivamente desde mucho antes. Pero, igual que dijimos en los Estados Unidos, igual que va a pasar en todos lados, la historia de los géneros populares es la historia de la distribución, es la historia de la circulación. Por lo tanto, el rol que van a cumplir las editoriales es enorme. Para saber por qué en la Argentina se leían, que se podían escribir estos textos, tenemos que saber qué se leía. ¿Quiénes pusieron a circular a los autores? Pusieron a circular a los autores unas colecciones. Hasta la década del 70, no, hasta el comienzo de la década del 70, para ser más exactos, hasta el año 1973, la historia del género negro en la Argentina, el género policial, es la historia de sus colecciones y no la historia de sus autores. Vamos a hablar de los autores de género policial en la Argentina a partir de 1973, no antes. Hasta entonces de lo que vamos a hablar es de las colecciones. 1931 aparece la primera colección, la colección Misterio, publicada en Edward Wallace, Agatha Christie, Van Dyne, Garner, Leroux, centralmente franceses, algunos ingleses, en oposición a esta colección y no al policial duro, como se suele pensar. Se suele pensar que Borges arma el séptimo círculo para discutir con el policial norteamericano, no con el género negro que odiaba, pero en realidad Borges, que era un anglófilo feroz, arma séptimo círculo para discutir con la tradición francesa. Él odia a Leroux, odia a Van Dyne, odia a Wallace, entonces arma el séptimo círculo para instalar a los autores ingleses que van a dar, por lo menos en mi país, pero entiendo que en toda Latinoamérica, lo que después vamos a llamar la definición del policial inglés, que es lo que termina abarcando todo el policial de deducción, porque lo que va a meter centralmente son autores angloparlantes, no necesariamente ingleses, pero sí angloparlantes. Vera Gaspari, Margaret Millar, Nicholas Blake y autores de alto prestigio, de la crème de la cultura nacional de esa época, durante el peronismo, que van a la literatura policial. Bioy Casares, las hermanas Ocampo, Peirú, él mismo. Entonces, ese es el enfrentamiento de Simenón. Él odiaba las novelas de Simenón Borges, fuertemente. Un anglófilo de temer. Pero genera la colección que va a definir el paradigma de lo que es leído como policial en la Argentina hasta 1969. Él dirige la colección con Bioy Casares entre el 44 y el 55. Y la colección sigue entre el 55 y el 83, que la dirige alguien más, llamada Frías o Farías. En esa última etapa ingresan algunos autores fuera del policial de deducción. Hay una o dos novelas de Chandler, dos novelas de MacDonald, y hay un par de novelas de Hamilton, que era un autor de agentes, ¿cómo se llama?, de espías. Pero digamos, la seriada, que son 180 novelas que publican ellos, Borges y Bioy, son puras y duras del policial de deducción. E insisto, van a generar el paradigma de lo que se va a pensar el género policial en la Argentina durante esos años, y que su mayor exponente es Rodolfo Walsh, en un libro, creo que es del 57, que se llama Variaciones en Rojo, que son los cuentos policiales tradicionales de Rodolfo Walsh. En el 57... en el 40 aparece una colección que se llama Serie Naranja, que empieza siendo una plagiaria de la colección Misterio y de
y de El Séptimo Círculo, pero que alrededor del año 48 encuentran una beta que los vaya a particularizar, y es el ingreso de los primeros duros en la literatura argentina, ¿no? en la circulación, porque no son autores nacionales. Entonces aparece Cheney y Woodies y Burnett y Halliday, ¿no? Los primeros brutales. Y hay dos que son como las hermanas proletarias, se llaman Pistas y Rastros, ya en los 50, que van a ser quienes durante la década del 50 van a hegemonizar la ramadura, digamos, la rama no deducción, que publicaban sobre todo a Cheney, a Chase y a Spiliane, que van a ser los modelos de los autores fantasma que va a haber en la década del 60 en la Argentina, que es la peor tradición posible, ¿no? Chase era un plagiario, un tipo que se robaba las novelas de los demás, que escribía con un diccionario de slang norteamericano desde Londres y la novela de alguien que se copiaba. Tuvo juicios y los perdió con McCoy, Faulkner no le hace juicio, pero le roba Santuario. Y Spiliane, que es un fascista. Bueno, en una novelística, es la novelística de la crítica social por izquierda del sistema. Spiliane, que es el que va a descollar en la Argentina en los 60, es un autor, un fascista puro y duro. El único autor que va a venir a narrar policiales sin estar dentro del policial, digamos. Nadie lo lee como un autor de policial, pero que va a venir a hacer una narrativa del policial es el uruguayo Juan Carlos Onetti, que narra desde los bordes del policial, ¿no? Novelas como Cuando entonces o Dejemos hablar al viento son novelas policiales enmascaradas. Y vamos a contar los 60 y vamos a abandonar, o un poquito de ellos. Lo que va a haber es esto, es la era de... Sí, vamos a dar un adelanto y el resto lo vamos a seguir en la próxima. Es la era de la proletarización de los escritores y de los escritores fantasmas, ¿no? Del negro literario en este caso. Así como entre mediados del 40 y mediados del 50 la creme de la literatura argentina se acerca al policial, Barn, Bioy, Borges y Bioy y las hermanas Ocampo y todo el grupo Sur, Peirú, Castellani, ¿no? Toda la runfla de los cogotudos del grupo Sur van al policial. ¿De los qué? En los 60 vamos a ir a lo contrario. Hay un grupo importante de la revista Contorno, una revista que tiene 10 números nada más, pero que es fundamental en la apropiación crítica en los 60 en la Argentina, que van a retomar, por ejemplo, a Roberto Alt. Ellos lo que quieren hacer es una síntesis entre el marxismo y el nacionalismo popular vía el existencialismo sartreano, digamos, en la Argentina. Entonces retoman a Art y van a retomar el género negro. Pese a todo, por ejemplo, David Viñas, que es el gran intelectual que va a sacar este grupo, escribe 2 novelas de género, las escribe con seudónimo. Y el seudónimo es Pedro Pago. Ese es el rol que va a tener el género en los 60 en la Argentina. Va a ser una literatura de dar de comer, una literatura vergonzante que vas a escribir con seudónimo y en la que vas a tomar la tradición de Chase, que es robarse la novela de alguien más. Entonces, las colecciones de esa época que toman a Chase, un plagiario, dijimos, y a Spiliane, un fascista como paradigmas, van a rozar sin querer la parodización de la forma. Entonces, es tan grande el nivel de estandarización que lo van a parodiar. Hay un componente de sexo y violencia necesario en cantidad de páginas para que se venda, y las tramas son endebles y los personajes son intercambiables, porque no hay ningún interés en la construcción literaria. Las colecciones son Cobalto, Pandora, Débora, Punto Negro, Linterna, Caín. Vamos a dar un ejemplo de un autor paradigmático de esta época. Eduardo Goligorsky, que después se fue a vivir a España, publicaba sobre todo en la colección Rastros, y se llamó Ralph Fletcher, Roy Wilson, Burt Floyd y 9 seudónimos más. Escribía títulos como La morgue está de fiesta, Te vengaré mi amor, Lloro a mis muertos, ¿no?
era un canto a la obviedad lo que elaboraba Goligorsky. ¿Pero qué elaboraba? Él entregaba 128 páginas, que era el laburo de una semana, porque los condimentos eran siempre los mismos, intercambiables, y eso le permitía vender entre 20 y 30.000 ejemplares semanales que lo mantenían con vida. Este es el rol que van a cumplir esas tradiciones. Un ejemplo otro. Trillo, que después es un guionista de historieta muy conocido, Guillermo Sacomano, que es el que va a quedar en la novelística argentina, y Marcucci, Carlos Marcucci, que es un periodista de policial de esa época muy conocido, escribieron en menos de un año Crimen en Dinamarca de Kurt Welven, Círculo Mortal de Lester Millard, Déjame morir en paz de François Lombardi, Trampa para ratones de David Grenell, Como un perro rabioso de Chester Powell. Son todas novelas que escribía uno de ellos, o los tres más o menos, una semana cada uno. El día de hoy vos hablás con él, no saben qué escribió cada uno, porque no les importaba, porque no había ningún compromiso literario, porque los modelos que habían tomado eran horribles. Yo tengo una anécdota personal con respecto a esto y no traje el librito, pero lo traigo para la próxima. Y con esto que cerramos acá. Hace 2 o 3 años un amigo mío que se llama, yo le digo el Rata desde que era chiquito, me parece que se llama Sergio. Salgueiro es el apellido seguro. Sergio Salgueiro, vamos a decir. Él tenía una editorial que se llama Fan Ediciones, que era de nerds de las historietas y del cine. Y como la editorial favorita de Bef si hubiera vivido en la Argentina. Y se le ocurre hacer una colección, una tanda, unos libritos, en homenaje a los libros de bolsillo. En España le decían libros de aduro, no sé cómo le llamaban acá. No, los bolsilibros de los 60, que fueran 6. Un western, uno de ciencia ficción, una romántica, un policial, uno de espías y una bélica. Me dice, la idea es que la estética sea igual. Yo lo traigo la próxima, que lo vean en el librito. Y que tenga todos los componentes de la estandarización de la forma, ¿no? Digo, vos vas a escribir una novela policial con que tenga detective y la rubia fatal y el ventilador que anda despacio y la botella de whisky, ¿no? Y el gambulán y el marido que desapareció. Digo, que tenga todo. Y yo le digo, buenísima la idea. Bueno, ¿me escribís vos el de policial? Claro, ¿cómo no? Qué buena idea, qué sé yo. ¿Para cuándo no está? Era enero esto. Para agosto, me dice. Sí, claro, padre, ¿cómo no? ¿Cuántas páginas? 90 páginas. Pss, dale, vamos en esa. Qué buena idea, qué divertido. Me dejó estar. Yo en junio digo, bueno, me voy a sentar a escribir porque si no termino más. Y me siento. Y busco en la biblioteca mía los 2 o 3 libritos que tenía, me bajo 2 PDFs más para leerlos, ¿no? Y me encuentro con esto. Son historias intercambiables en los que lo que juega es la estandarización de la forma, y lo que queríamos hacer era un juego en el cliché. Y entonces me pregunto, ¿yo qué le voy a poner a ese texto? ¿Por qué es tan divertido? Es divertida la idea, pero escribirlo no es divertido, es un bajón. ¿Qué tengo yo para ofrecerle? Y estamos en junio, y yo le dije que en agosto se lo entregaba. No le puedo decir ahora, te dije que sí en enero, pensás que ahora me arrepentí, buscate a otro. Porque es un amigo el Rata. Y estuve 2 o 3 días dándole vuelta al asunto. Medio que sin poder resolverlo. Y lo resolví gracias a Goligorsky, que releyendo alrededor de él, pensé, lo que yo tengo que escribir, para empezar, es un autor. Entonces me inventé un norteamericano, que se llama Hank, que es el apócope de Henry, que es Enrique en inglés, o sea, Hank es Quique, McFerrer, que es un autor norteamericano de la década del 40. Y entonces yo le invento una biografía. De hecho, en el librito adelante de todo tiene una foto. Hay varias fotos de McFerrer. McFerrer es mi abuelo. Las fotos son de él, son fotos de mi abuelo materno, se llama Pagano de apellido. Pero lo primero que hice es elaborar una biografía del escritor. Entonces, cuando yo me senté a escribir, primero, no me senté a escribir desde el 2017, me senté a escribir desde 1941, creo que es la novela, o 42. No me senté a escribir desde Buenos Aires, me senté a escribir desde el tipo vivió unos años acá. De hecho, lo mataron acá en el 75.
pero me senté a escribir desde, creo que es a California, donde él vuelve, y me senté a escribir con los prejuicios de él. Entonces otro autor, por ejemplo, en la novela que se terminó llamando Y es probable que no quede ninguno, está lleno de adverbios de modo que yo trato de no usar, adverbios terminados en mente. Lleno, porque yo no los uso, pero McFerrer, que es un escritor de 1942, sí que los usa un montón, porque además en inglés son irreemplazables. Y entonces la única condición que yo le puse al Rata es aparecer como traductor de la novela, porque el único sentido que tiene esa novela es que la haya escrito él y no yo. Si la escribí yo es una porquería, si la escribió él está buenísima. Me parece que es la única vuelta que se le podía encontrar a esa idea para retomarla con amor, que igual se puede hacer una vez, no se puede escribir una por semana de esto, porque si no es un chanta, pero la única idea es esto, la idea de poder habitar. Yo entendía Pessoa, los heterónimos de Pessoa, viste que tiene como, de hecho a mí me gusta mucho más uno que los demás, me parece llama Álvaro Campos el que me gusta a mí, pero entendí la lógica recién cuando hice esto. Claro, un heterónimo es esto, no es un seudónimo, vos habitás a otro tipo que escribe como él, no escribe como vos, que es lo que no hacían estos tipos. Digo, todos los textos de Goligorsky, no importa el nombre que le pusieran, todos iguales. Bueno, acá donde nos quedamos es donde las tradiciones se unen. Lo siguiente que va a pasar es que va a aparecer la colección que va a venir a romper con Séptimo Círculo, va a cambiar el paradigma, no va a ser más el policial de deducción y no van a ser más los autores de mierda como Spiliane o Chase, van a ser los grandes autores del género negro, McCoy, Giovanni, Chester Himes, Goodies y Thompson sobre todo, y con ese paradigma van a aparecer la primer tanda de autores argentinos que van a publicar género negro orgullosamente a su nombre y que van a publicar la primer tanda de libros todos juntos en 1973, que lo charlamos un día a otro. Ahora no sé cuándo es, pasado mañana, porque más ahora si no me tomo una cerveza me voy a poner a llorar. Ahí nos vemos entonces.